Vamos hoy con más detalles del caso de Francisca Cadenas. No paramos con este tema, el cual va habiendo un montón de giros en las últimas horas acerca de la investigación de la UCO del crimen de esta mujer desaparecida hace prácticamente una década, y obviamente los hermanos investigados que están actualmente en la cárcel pues están pidiendo protección. El otro día lo veíamos, ¿no? Por parte de su abogado, que fue a un programa de televisión, creo que fue en Telecinco, el de la tarde, y bueno, allí fue explicando que sentían miedo los hermanos, y bueno, mucha gente obviamente no le suele gustar a personas que han cometido o están como presuntos, vamos a decir, de un delito como el crimen de Francisca, que los detalles que se han filtrado de la autopsia son tremendos y creo que no tienen ni explicación, o mejor dicho, no tienen perdón, ¿no? Entonces, estos dos hermanos investigados, ahora mismo lo que hemos sabido es que supuestamente han sido agredidos en la prisión en la que estaba. Lo han contado en varios programas, una agresión que ha supuesto un cambio, o sea, que han estado ahora en esa prisión más atentos con los dos, y veremos qué sucede, porque había algunos foros que estaban hablando incluso de que podría haber una muerte en torno a este caso, o sea, una muerte en torno a los hermanos. Pero bueno, la muerte que nos interesó creo que es la de Francisca Cadenas, porque estas dos personas, sin absolutamente ninguna intención, solo con una motivación sexual, al final resultó en un crimen horrendo del cual los dos sabían perfectamente todo lo que había pasado en esa casa, en la que había sido atada y amordazada y con múltiples fracturas muy contundentes, y obviamente los indicios que contradicen a los dos sospechosos en este crimen. Es cierto, y he escuchado también a Nacho Abad decir en la COPE que si Manuel llegó a casa cuando Julián ya había matado a Francisca, que él cree que puede llegar a ser que sí, y luego le ayudó a enterrar el cuerpo, que piensa que esto también es cierto, ayudar a enterrar un cuerpo, ojo, es una barbaridad lo que estamos contando, pero el Lolo, si esto fuese así, se quedaría libre de la condena de una condena, ¿no? Básicamente, porque claro, el encubrimiento entre familiares no sería punible. Esto, bueno, lo estuve escuchando antes, básicamente contaban algo así, algo que evidentemente muchos de nosotros ya en muchas ocasiones ya lo habíamos planteado por aquí en el canal, pero hay muchos indicios, muchas de la parte de la investigación, de los informes de la UCO, que sugieren que Manuel, el hermano mayor, habría participado. Veremos en qué queda eso y cuáles son los puntos que tiene la investigación para tejer esa hipótesis acerca de este hecho. Vamos a ver qué es lo que decían acerca de la protección que pedían dentro de prisión estos dos hermanos. ¿Realmente puede haber un fallecimiento de alguno de ellos? Ojo. El pueblo fueron decisivos para su detención. Arabella, ¿por qué? Buenas tardes. Sí, Arabella. Sí, Esma, buenas tardes. Perdona, pero es que acaba de estar justo aquí la Guardia Civil hace tan solo unos segundos, porque igual que fueron decisivas esas escuchas, son decisivos ahora mismo los precintos que hay puestos en esta puerta, y que la policía, la Guardia Civil, cada ciertas horas viene a vigilar y a ver que no se ha movido nada, porque esta casa es clave en esta investigación. Como estabas diciendo, ahora mismo esas escuchas son claves. En noviembre de 2024, cuando la UCO coloca micrófonos en el interior de esta vivienda, también en los exteriores de las ventanas, para intentar escuchar las conversaciones que también se tenían fuera, y en el interior de los vehículos. Pero ¿qué pasa? Que los agentes de la UCO necesitaban forzar a los hermanos para que de alguna forma u otra pues consiguiesen incriminarse mientras hablaban, pensando que nadie los escuchaba. Pues les pusieron cebos tales como decirle a la familia que siguieran apareciendo en televisión para que el caso no se olvidase, o por ejemplo homenajes como colocar este cartel que pone Travesía Francisca Cadenas. De hecho, como escuchábamos en el vídeo, ellos ven este cartel y dicen Travesía Francisca Cadenas estaba buena, pero de hecho en este callejón, como podemos ver, hay carteles colocados, velas que todavía permanecen encendidas, recordando los vecinos a Francisca
Francesca Cadena diciendo que no había carteles que fueron fundamentales. Carteles como este fueron colocados por agentes de la UCO por toda la calle en la que me encuentro ahora mismo, también por la propia calle donde vivían los investigados, los presuntos autores del crimen, y lo que fue clave fueron los micros colocados en el coche. Julián llega a su coche, lo que hace es meterse dentro de él y en el salpicadero ve esos carteles. Lo que hace es decir, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Ahora mismo en el pueblo hay consternación, están indignados. De hecho, como vemos, siguen esas pintadas de asesinos, ratas, un ambiente que los investigados también estarían viviendo en la propia cárcel de Badajoz, donde continúan en prisión preventiva. Allí he podido hablar con varios funcionarios que están trabajando allí. Ellos permanecen casi todo el tiempo en aislamiento, pero el tiempo que no lo están ya han sufrido las consecuencias de la consternación que hay por parte de los presos, que no aprueban para nada lo que hicieron. Por eso ellos siguen pidiendo permanecer aislados lo máximo posible para que esas agresiones que ya se han dado no vuelvan a ocurrir. Gracias, Arabella. Muy interesante cómo ha actuado la U. Bueno, a ver, al parecer siempre se habla de este tipo de casos. También, bueno, por ejemplo, con el caso de Asunta, yo siempre había escuchado que a Alfonso Basterra, al padre de Asunta, le daban palizas en la cárcel, básicamente porque supuestamente él mató a su hijo, está condenado por ello, junto con su con la madre de Asunta, Rosario Porto, y aún por encima es que hay un problema con ese caso, y es que cuando son menores es muchísimo peor, ¿no? O sea, porque hay personas que están en la cárcel por delitos no tan graves como podría ser ese, o relacionados con sustancias, y obviamente un crimen de esta magnitud siempre resuena un montón, siempre se sabe lo que ha pasado, y al final cada uno de ellos, pues al ser tan mediático, en muchas ocasiones se pide protección, ¿no? Que bueno, que nosotros tampoco estamos aquí para esto, ¿no? Para contar si nos sentimos bien o mal por estas personas que bueno, dejaron sin vida o sin aliento, tendidos a una familia entera, ¿no? Durante 9 años, y aún por encima se reían de ello en las grabaciones, diciendo que no la iban a encontrar y la tenían en su propia casa. Creo que más triste y más un asesino más triste es que estos dos, para mí no existe. O sea, no existe. ¿No? Y las trampas que ha ido poniendo. Claro, yo creo que han estudiado muy bien el perfil de estos hermanos y han visto que de alguna manera les tenía que atacar, y yo creo que ha sido un ataque psicológico que ha resultado perfecto. Ha resultado perfecto, entre otras cosas, porque han conseguido no tanto que en esas grabaciones ocultas confesaran el crimen, pero sí frases como las que hemos escuchado, que son frases muy desagradables, que lo que acreditan es que en efecto, bueno, pues rememoraban de vez en cuando todo el crimen que presuntamente llevaron a cabo. Y luego también ha habido un elemento muy llamativo, ¿no? Que nos contaba antes Arabella, que están en un módulo de aislamiento precisamente para evitar agresiones de presos. Y claro, esto choca con la petición que hizo el abogado, ¿no? Que tras reconocer uno de los hermanos este asunto pidió la libertad provisional. Esto es algo que no tiene ni pies ni cabeza, porque hay dos elementos que son clave, ¿no? Que puede haber un riesgo de fuga y luego también destrucción de pruebas, porque sí que es cierto que se ha encontrado la ropa interior, el pelo, el diente, que veremos si... Claro, aún a día de hoy estamos en un momento... sí, en lo que avanza la investigación, pero claro, vamos a tener paciencia con las pruebas, con los indicios recabados, porque cada uno de ellos va a ser importante para que le salga una condena o le salga otra. O que el Lolo, por ejemplo, pueda ser condenado o no lo sea. O si cambian de opinión y la declaración de uno va en contra del otro. Ojalá suceda eso y así se pueda incriminar entre los dos, pero... creo que va a ser complicado. Y es de la víctima, pero ¿quién no nos dice si hay más elementos que están ocultando? No, que ya lo hicieron, es decir, en un momento que sabían con los móviles, en un momento que sabían que tenían que ir a declarar y que tenían que incluso presentar los móviles, curiosamente se deshicieron de ellos. Pero en la casa me consta que también han encontrado como trozos de móviles rotos, es decir, de móviles antiguos de ellos que conectados a lo mejor podrían suponer más... Sí, a ver, es cierto que lo que se había dicho, que creo que es lo que está diciendo aquí este periodista, es que hubo un momento en el que estaban ya
la UCO estaba ya tan dentro de esa casa y de todo que hay un momento en el cual el hermano, el Juli, rompe los teléfonos. No sé si en ese hay algún tipo de mensaje o alguna llamada al momento de la desaparición de Francisca Cadenas, y entonces llama al hermano para que vaya rápidamente cuando ya la tiene raptada, y ahí participan los dos. Obviamente esto son hipótesis, pero a lo mejor en alguno de estos mensajes o llamada que se pudieran sacar de esos teléfonos, creo que sería bastante importante, ¿no? Y a día de hoy pues creo que eso no lo tenemos. Pero hay muchísimas claves, muchas claves de este terrible caso que hemos estado comentando. Antes hablábamos de una crueldad infinita, entre comillas, en torno a los investigados, a los 2 sospechosos, los 2 hermanos. Básicamente la UCO sugiere esto en sus informes, que las lesiones que tendría el cuerpo de Francis eran demasiado exageradas, como una crueldad inusual, ¿no? Vamos a decir de esta manera. Y bueno, vamos a ver qué dice por aquí Cruz Morcillo, que es una periodista de sucesos que ha hecho. También antes que hablábamos del caso Asunta, creo que ella tiene un libro del caso de Asunta. No sé si queréis que rememore el caso de Asunta. Hay algunos casos de España que la verdad que a raíz de este crimen de Francisca Cadenas es como que se me vino un poco a la mente y estuve como, bueno, no analizando, sino pensando un poco en ellos, ¿no? También estos días. Y bueno, en los vídeos también lo veis. El juez autoriza 3 registros diferentes. Autoriza un registro en una finca, que fueron después de encontrar ya los huesos, autoriza el registro en la casa de ellos y autoriza incluso un tercer registro, porque ellos, los 2 hermanos, tienen llave de la casa de al lado, que esa casa pertenece a unas personas del pueblo que viven fuera y ellos tenían llave. Entonces la Guardia Civil pidió 3 registros, por si acaso. Porque, claro, al haber pasado tanto tiempo, claro, ahora todos desde el sillón somos muy listos y sabemos todo. Y hablando, se sabía que eran ellos hasta no hace mucho tiempo. Claro, muy poco tiempo, perdón. Pero llegando a este caso, imagínate que alguien no ha prestado atención a este caso, por ejemplo, como es mi caso. Luego te pondrán a parir por no haber prestado atención. Bueno, no pasa nada, pero ya uno se acostumbra a eso. Lo que yo me refiero simplemente es que 9 años, y teniendo declaraciones de sus propios hijos que suponían que podían ser ellos los culpables de ese asesinato, homicidio, ¿cómo se ha tardado tanto tiempo en levantar ese suelo? Mira, te voy a responder de la forma más sencilla posible, pero te respondo con una frase que además me la ha dicho una persona cercanísima a José Antonio, que es el hijo menor de Francisca. Le dijeron, ¿por qué creías que estaba tu madre ahí? Por un pálpito. Nuestro Estado de Derecho no reconoce los pálpitos. Es decir, Juan... Entiendo. Te quiero decir, es verdad, o sea, primero se trabajó con un montón de hipótesis, que se hubiera ido voluntariamente, bueno, como pasa siempre en las desapariciones, que es uno de los crímenes más difíciles de investigar. Oye, pero me parece difícil lo que está diciendo aquí Cruz Morcillo, explicando el por qué no se investigó esta desaparición y por qué tardaron tanto en pillar a estos 2. Me parece que no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, si realmente habíamos tenido escuchas en un primer momento, si se hubiese cercado sobre ellos en los primeros instantes, un pálpito. ¿En serio el hijo está como un loco frente a esa casa por un pálpito? ¿No sería que la mujer desaparece en una zona donde hay una serie de vecinos y al final tú de quién sospechas? Porque evidentemente tienes que pensar, ¿pasó un coche o no pasó un coche? Porque si hubiese pasado, en este caso habría algún testigo que hubiese escuchado o visto algo, o el propio Julián que estaba dentro de la casa. Pero es que fue él el que la raptó. Él la rapta en ese instante. O sea, son 20 metros. Solo tenían que recorrer unas cuantas casas para resolver este hecho. No es que se tuvieran que ir al pueblo de al lado o al siguiente o a una ciudad la habrían llevado. No, es que estaba dentro de la propia casa de estos 2 señores. O sea, me parece indefendible.
indefendible, es que no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Lo digo para situar también a la gente que no haya seguido este caso. Sí. Francisca desaparece de forma repentina, sin coger el móvil, con las llaves de la casa puestas en la entrada. Es que vamos a ver, es que ¿quién investigó esto? O sea, había salido, se había dejado la cocina encendida, ¿no? O algo así habían dicho. El teléfono móvil salió sin llaves, la cocina encendida, decían, bueno, o sea, una cosa increíble porque con los indicios que había y lo que estaba diciendo su familia, creo que deberían haber mirado un poquito más y no investigaron. Con la cena preparada, quiero decirte, todos estos indicios hacían pensar que no se había ido. Que no era voluntario. Y su familia insistió desde el primer momento. Y llama la atención que el registro que se hace en el lugar de los hechos no abarque más. Casi 9 años después. Claro, eso es. No se haga una exploración milimétrica del lugar. Es que es que vamos a ver, yo sé que esto es difícil de entender, Nuria, pero a mí me decían, yo he hecho la misma pregunta que vosotros, lógicamente, y me decían, ellos ya a última hora siempre estuvieron en la ecuación, la frase literal que me dicen los investigadores es, ellos siempre estuvieron en la ecuación, nunca han salido de la ecuación, pero junto a ellos había muchos más. Es decir, no había un solo indicio claro, porque no hay una cámara, no hay un teléfono por el que ellos hablen que sepamos donde reconocen algo. Nadie ve a Francisca entrar en esa casa, hay 8 o 10 casas. ¿Y sabemos cuál es el detalle que levanta la sospecha? No, yo no lo sé. Claro, o sea, la sospecha ya estaba, insisto en esto, Nuria. Sí, claro, si la sospecha... En una ecuación, y van descartando, es por descarte. A mí lo que me explican es que la Guardia Civil, la UCO, en estos últimos meses, descarta ya a todos los demás... Solamente una cosa, no se trata de poner en cuestión en absoluto la UCO, que por supuesto sabrá hacer su trabajo muy bien. Pero estamos viendo en el reportaje donde, al parecer, se escucharon golpes de un martillo vibrador en la noche. Esto, Juan, yo quiero ver el sumario para ver si es así. Porque, claro... Para ver si es así. A ver, hicieron obras, ¿no? Hicieron una remodelación en esa casa para esos restos poder colocarlos en ese patio exterior. Entonces, hubo unas obras. Eran unos metros. O sea, es que para mí no lo entiendo. O sea, las explicaciones que le habrán dado a la periodista, pues interesante, pero para el público y para nosotros creo que no nos lo comemos ni de broma. También es una el otro día, periodística al menos. Claro, sí, cierto. Y dices, pero el otro día entras a la casa, ves que hay una obra en un suelo, bueno, pues atascados, no sé. Y sobre todo porque a pesar de la cantidad de digo que ¿por qué no se entra? Porque ahora que se ha entrado es cuando se ve... hay que entrar con una autorización judicial, claro. Y para esa autorización judicial, si no te la dan los propios investigados, lógicamente pero, Cruz, hay una tienes cosa que tener unos muy indicios. Clara, Bueno, lo peor es que se la dieron y la Guardia Civil miró 2 minutos, ¿no? Según los vecinos. Y lo sabes mejor que nadie. Que yo no trato aquí de defender a nadie, entenderme, yo estoy explicando. Yo creo que, perdona Carmen, yo creo que nos estamos haciendo un poco las preguntas que a lo mejor se hace la familia. Claro, después de 9 años. La familia... A ver, el patrón del entorno cercano es algo que los investigadores miran rápidamente y miran en primer momento siempre. Y sobre todo, además, en un caso tan poco claro y a la vez tan claro de que en un espacio muy estrecho de apenas 20-30 metros una persona desaparece, deja absolutamente su casa como si fuera a entrar inmediatamente porque solamente había ido a acompañar a un coche y ya no se sabe más de ella. Carmen, entonces, es que no el entorno... Ese no es el escenario inicial. Hombre, no, bueno, el escenario inicial es... que también podía haber que no tenía por qué haber desaparecido solo en esos 50 metros. Solo no. Claro. Te hablo del inicio, ojo. Pero no solo, pero el entorno más cercano es siempre lo que primero se mira. La última hora que conocemos es esa declaración que están siendo ahora interrogados los 2 detenidos. No han empezado, te lo reitero, por lo que te he dicho, porque están los abogados estudiando la causa. Si ahora el hermano pequeño que en la declaración que hace en el lugar de los hechos se inculpa, de nuevo, autoinculpa y exculpa a su hermano, ¿podría quedar libre su hermano mayor? Sí.
cabe la posibilidad, pero yo creo, ojo, claro que cabe la posibilidad, pero yo espero y creo que estarán mirando toda la parte técnica, es decir, que esto no es solo yo digo esto, habrá que ver que eso es así. Lo que sí me han confirmado es que la coartada que el hermano mayor da inicialmente de que él estaba en el hospital cuidando, no sé si a su tío o a su padre, y vuelve más tarde, me dicen que eso es cierto. Es cierto. Pero, insisto, esto... No, o sea, al final vamos a protegerlos, o sea... pero ¿qué hay? O sea, ¿qué habría, no? Para esto que está contando aquí Cruz Morcillo, ¿no? O sea, los investigadores tienen realmente la coartada cerrada del Lolo en torno a esas horas. No quiere decir que automáticamente quede en libertad. Lo que dice Cruz antes me parece que tiene todo el sentido. Es decir, depende si esta mujer está muerta cuando llega el hermano. Claro. Si cuando llega el hermano mayor está muerta, y ya tiene que ver con el encubrimiento y es su hermano. Pero oye, Cruz, ¿por qué confiesa ahora? Porque lo han acorralado, porque estaban ahí. Claro. Es decir, no es que haya confesado espontáneamente. No. Esto es una maniobra, esto quiero deciroslo. Puede que inicialmente se hicieran muy mal las cosas, lo desconozco, puede que tengáis razón, pero lo que sí os digo es que desde hace unos días se ha seguido un guión estricto y perfecto en el que ellos han bailado al son, y permitidme la expresión, que querían los investigadores. Bueno, y esto también en torno a que la sospecha que le viene a la UCO es cuando lee el informe de la Guardia Civil, donde también dice que al hijo le niegan el acceso a mirar si está su madre en esa casa, y a la policía le dicen que no encienda la luz, que su tío está durmiendo y demás. Pues yo creo que todo eso también le parece sospechoso, ¿no? A la UCO. Pero bueno, es cierto que bueno, desde que entró la UCO resolvieron este caso y por eso estamos hablando de ello a día de hoy. Aún hay muchísimas preguntas, evidentemente, pero gracias a Dios pues se ha podido saber que estaban ahí los restos de esta mujer. También ahora mismo pues lo que tenemos son las noticias de que había aparecido la motosierra y otros objetos, y la verdad es que creo que la mayoría de nosotros estamos esperando para saber si realmente contenían ADN de Francisca Cadenas, si podría haber algún tipo de sangre también en aquella motosierra, si realmente puede ser un arma para el ocultamiento del crimen, los teléfonos antiguos que pueden llegar a dar, la tablet, por ejemplo, las zapatillas estas que habían dicho. Luego, si realmente había varios objetos contundentes que creen que tendrían manchas, no sé de qué objeto se puede llegar a hablar, si alguna lámpara o algo así, con la cual pudieron haber golpeado a la víctima. Y luego, pues, obviamente esas manchas en las cuales se afirma que sería sangre, ¿no?, a la entrada, pero sí podría haber alguno más en ese salón en el cual habrían terminado con la vida de Francisca Cadenas, ya sea uno u otro. Todo lo que ha ocurrido en estos casi 9 años. El 9 de mayo de 2017, sobre las 11 de la noche, Francisca Cadenas salía a despedir a unos amigos y en un trayecto de apenas unos metros, un trayecto además que hacía diariamente y que conocía perfectamente, se le perdió la pista. A las 11 de la noche de aquel 9 de mayo de 2017 se le perdió la pista a Francisca Cadenas. Salió de su casa para acompañar a una familia amiga que tenía el coche aparcado apenas unos 50 metros más allá. Entre el coche y la puerta de Francisca, solo un pequeño callejón peatonal donde un vecino, Carlos, la vio por última vez. Su familia tenía claro que no se había ido de forma voluntaria. Por iniciativa propia yo creo que mi madre no se va. Se han confundido, por ejemplo, esto es un ejemplo, porque la suerte no. Rápidamente se activaron batidas de búsqueda por los alrededores de Hornachos. La Guardia Civil movilizó a varias patrullas y se llegaron a rastrear 30 pozos de la localidad, y siempre con el apoyo de los vecinos, pero sin ninguna novedad. Vamos a parar hasta que tengamos noticias de Francisca. Es una vecina muy querida. Seguiremos buscando hasta el fin. Desde el inicio, sus 3 hijos y su marido pidieron la incorporación de la UCO.
Siempre hemos pedido que intervenga la UCO. Y actuará la UCO en el momento que considere la investigación que es necesario un refuerzo. En 2018 se realizaron nuevas búsquedas con equipos especializados. Ese mismo año, en abril, el juzgado decretó el secreto de sumario y se levantó a finales de diciembre. Ante la falta de pruebas y sin avances de la investigación, en mayo de 2019 la causa se archivó provisionalmente. Tienen que tener a alguien en el radar. Pero en 2024 hubo un giro en el guión y la UCO asumió el caso. Desde entonces, los agentes especializados en criminalística han recreado en varias ocasiones los últimos movimientos de Francisca. Uno de ellos hace unos días, con los testigos que la vieron por última vez, la familia amiga y el vecino Carlos. La primera vez que vemos a la UCO in situ en el lugar de los hechos. Efectivamente, estaba como haciendo la reconstrucción. Este pasado 9 de marzo declararon los primeros investigados, 2 vecinos de Francisca que viven en su misma calle, 2 hermanos, solo les separan 2 casas. El mayor de ellos defendió su inocencia. Es que soy muy inocente, lo que pasa es que como decía aquello, parece que están buscando una cabeza tonta y ya está. La desaparición de Francisca Cadenas ha marcado la vida de su familia y de Hornachos. Casi 9 años con su foto empapelando las calles de la localidad y este callejón, ahora con su nombre, donde siempre será recordada. Javi, esos 50 metros que luego se quedaban en 30 metros debido a ese momento de la despedida, a su paso por el callejón con Carlos Guzmán. ¿Cómo han llevado esta circunstancia insólita de tener que convivir en una misma calle con pues, las personas que vieron por última vez a su madre? La palabra impotencia. Habéis nombrado en varias ocasiones ya la palabra impotencia. Es verdad que José Antonio desde el primer momento siempre nos ha comentado, porque además así lo comentó, nos lo comentó a los medios de comunicación y nos comentó que así lo había explicado a los investigadores, que él presentía que su madre estaba en esa casa y que se sintió impotente aquella noche, no poder entrar, no poder hacer nada. Y yo recuerdo a José Antonio la primera vez que vino aquí, Juan Pedro, que fue, pues Francisca desapareció un martes y ellos estuvieron aquí, José Antonio y su tía Luisa, el viernes, 2 días y pico después. Y estaba completamente desconsolado y sentía esa rabia y esa impotencia de no haber entrado en esa casa esa noche, de no haber resuelto aquella duda. Ahora sabremos si tiene razón o no José Antonio, si tenía razón esa noche y si allí había algo más que un vecino nervioso o preocupado por otro motivo que no fuera la desaparición de Francis. Él siempre ha comentado y ha repetido, José Antonio ha repetido siempre esa palabra de llamar a la puerta, y de este vecino, uno de los detenidos, salió agitado de allí. Y intentaron, bueno, pues entrar en esa vivienda y tal y como esta misma mañana el propio Diego Meneses ha confirmado, en esa primera inspección ocular se entró en apenas 2 metros en esa vivienda, en los inicios del pasillo. Vamos a recordar precisamente unas declaraciones que hacía el propio José Antonio, hablando de la existencia de pozos y hablando de esos corralones que hay en esa zona del pueblo de Hornachos. Nadie pensaba que íbamos a llegar a este punto cuando desapareció mi madre. Entonces lo que se hizo fue mirar por la calle, mirar musarañas por aquí por la calle, las casas de los vecinos, no se entró en ninguna vivienda, cuando creo que eso fue un fallo enorme que cometimos toda la gente, la Guardia Civil que estaba presente. Creo que en ese momento se debería haber entrado en todas las casas de la calle y mirar todas las casas completamente, no entrar, abrir la puerta, mirar y decir no, aquí no está. Se debería haber entrado y haber registrado cada vivienda. Porque hubo vecinos que incluso abrieron la puerta a la Guardia Civil para que pasaran. Sí, hubo vecinos que abrieron la puerta y le dijeron entrar, y ahí no se entró en el pasillo, pero no se accedió dentro de la vivienda y se miraron las estancias de la misma. Al hilo de lo que ha comentado mi hermano Javier, yo soy consciente de que si esa noche se hubiera entrado en todas las viviendas y registrado a fondo, como se registró la casa de mis padres, Esta casa. Sí, a día de hoy este caso pues estaría resuelto. Esta casa se registró esa noche por parte de los investigadores. Esta noche no, de los agentes. los días posteriores a la desaparición, que es algo lógico. Es decir, si los registros, las entradas que hicieron a determinadas viviendas lo hubieran hecho registros a fondo, mira por debajo de las camas, lo típico de las casas de pueblo, mirar pozos, mirar los típicos congeladores, mirar todo a fondo, ponerlo patas por hombros, este caso estaría resuelto, soy consciente de ello.
Quizás en algún momento más adelante, cuando todo esto pase y todo esté más calmado, haya que reflexionar también sobre esos protocolos de actuación más o menos inmediato cuando se producen este tipo de desapariciones, con razones que si se confirman, insistimos, pues en un principio eran también muy evidentes o al menos solicitadas por los familiares más cercanos. Porque, Maika, ahora los familiares más cercanos tienen que asimilar que quizás no ha sido una desaparición ni una muerte natural, sino una muerte violenta. Claro, sí, ahora tendremos que esperar a ver toda la resolución del caso. Yo sí quería hacer una puesta en valor de esta familia, porque es verdad que antes decía Milagro, nosotros estuvimos aquí cuando ellos estuvieron hace 9 años y la sensación de esas emociones, esos sentimientos encontrados eran las mismas que hoy, ¿no? Yo decía esta tarde, es una vuelta a empezar, porque en aquel momento era la incertidumbre, qué es lo que ha pasado, la impotencia, muchas sensaciones que se daban ahí que hoy vuelven otra vez, ¿no? Entonces, la puesta en valor de toda la lucha que ha tenido esta familia, que no ha decaído, que directamente todos los años la concentración, se han hecho documentales, los medios de comunicación han colaborado, antes lo decían, la importancia del tratamiento, de qué información les llega, cómo les llega, eso es vital, ese pueblo que ha estado apoyando. Entonces, a mí me parece que la lucha de esta familia era encontrar a Francisca y eso sí lo han conseguido. Es cierto que ya tenían asimilado que quizás este final era el que, o sea, no podía ser otro, pero hasta que no te lo dicen, hasta que no se lo digan, hasta que todo no se corrobore, hay ese hilito de, ¿no? Y esas hipótesis de qué han pasado y qué no ha pasado. Yo creo que todavía hay que dar muchas respuestas, que todavía han quedado muchas respuestas, pero creo que ha sido un paso importante para esta familia, por lo menos encontrarla, que era uno de sus objetivos. Hoy veíamos esos abrazos en la misma calle, muchos abrazos de consolación, ¿no? De fuerza, de ánimo, incluso me atrevo a decir de ya empieza a pasar todo. No ya pasó todo, porque todavía queda mucho calvario por pasar, pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Es muy importante las respuestas psíquicas inmediatas, ¿no? Estás preguntando cómo te sientes, ¿no, Juan Pedro? Y cada persona te está diciendo un sentimiento. Y es que no hay una emoción, sino que cada persona la está transmitiendo de aquella forma que puede. Lógicamente ahora es como un puntito y seguido, porque todavía hay un procedimiento judicial, todavía se está hablando de presunto, todavía se está hablando de que hay que corroborar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero esa emoción inicial, esa primera respuesta psíquica, al final es de donde vienen los abrazos, ¿no? Del consuelo, de que al menos ya la hemos encontrado. Ahora ya tendremos otra lucha, porque todavía tienen mucha lucha por delante, ¿no? Totalmente. Pero hemos dado un avance importante. Y les seguiremos apoyando. Vámonos hasta Hornachos, antes de terminar con este programa especial. Allí sigue nuestro compañero Gago. Compañero Gago, ¿continúan esos registros, esos trabajos de los investigadores? ¿Sigue la mayor parte de los efectivos policiales allí? Pues sí, Juan Pedro, podemos confirmar que pues esos trabajos en la vivienda de los 2 detenidos continúan. Sí que es cierto que hemos visto en este caso durante toda la noche salir y entrar en este caso a personas de la unidad de criminalística de la Guardia Civil, quitarse ese EPI blanco. Es cierto que llevan desde las 9 de la mañana, son en este caso 14 horas trabajando en el interior de la vivienda, y lo que nos confirma la UCO es que todavía quedan muchísimas horas de trabajo dentro de la casa, donde se han hallado, como repetimos, esos restos óseos, donde confirmaba en este caso el delegado del Gobierno que tendrían relación con la desaparición, en este caso de Francisca Cadena. Y como pues podemos observar, sí que es cierto que desde las 9 de la mañana ha sido un trasiego constante de agentes. Ahora esa actividad ha bajado un poco, pero donde se ve ese biombo blanco con el nombre de la Guardia Civil, sí que pues podemos comprobar cómo siguen trabajando en el interior de esa vivienda, donde confirmamos siguen los 2 detenidos y
que todavía no hay una hora exacta en la que vayan a volver, en este caso, a entrar en dependencias policiales, así nos lo hace saber la unidad central operativa. Y lo que también hemos visto, pues en este caso, a los familiares de la familia Meneses Cadena entrar, salir dentro de la vivienda, fundirse en abrazos. Toda la familia, hemos visto a José Antonio, también hemos visto a Javi, también hemos visto a Diego, el padre, están juntos viviendo pues estas horas que no deben ser nada fáciles, y desde aquí pues evidentemente darles el mayor abrazo y ánimo, como hemos hecho durante todos estos 9 años. Gracias, Gago. Se prevé una larga noche ahí en ese rincón de la calle Nueva, en esa vivienda de la localidad de Hornachos, también muy pendientes de del otro punto importante en las próximas horas, como es ese cuartel de la Guardia Civil en la ciudad de Zafra, donde estos ya detenidos, antes como investigados, estuvieron declarando en la tarde del lunes y también en la tarde de ayer martes, tarde en la que se negaron a declarar según el consejo de su abogado. Emilia Chavero, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bueno, ¿qué tal? Ya un poco más tranquila esta tarde. Estábamos todos con los nervios y la emoción a flor de piel, como era lógico y normal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y sigo igual. Vamos, ahora mismo tengo hasta un poquito de taquicardia, pero bueno, es que es normal, es que esto no es para menos, ¿no? Te he escuchado decir que la noche que le espera a esa familia, pues van a ser 2 familias. Hombre, yo sé que ellos lo van a sufrir más que nosotros, porque ya nosotros lo hemos pasado, pero esta noche va a ser mala también para la familia de Manuela, porque ya lo estoy viendo, que estoy un poco nerviosa y no voy a descansar esta noche, ni yo ni mi familia. Imagino que todo esto te está removiendo por dentro, ¿no? Recordando lo que sucedió con tu hermana. Y una cosa tan espantosa, porque es que esto te paraliza la vida. A mí esta tarde, cuando me ha llamado un sobrino de Francisca, David, que está hospitalizado, pobrecito, que me decía, anda, que como me cojan a mí con la operación y aparezca mi tía, pues así ha sido en el hospital, y encontrar el cuerpo de su tía, porque sabemos que va a ser Francisca, porque ¿quién va a ser? Y claro, yo he salido como una tarde cualquiera a comprar, y ya él me llama, me dice, Emilia, han reunido a toda la familia en el cuartel. Digo, malo, muy malo. Eso es muy malo, porque claro, ya me suena de todo lo que yo he vivido. Y cuando al poco tiempo me manda otro WhatsApp y me dice que habían encontrado el cuerpo de su tía llorando, pobrecito mío, pues ya yo iba a comprar y yo ya no he comprado ni nada. Yo me he venido sin comprar, te paraliza la vida. Es muy duro, muy duro. Estas cosas te paralizan la vida. Emilia, no sabemos qué es lo que nos queda por conocer, qué es lo que tenemos por delante. Una travesía, a la que todavía le quedan muchas preguntas sin respuesta. Pero teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué les dirías a esta familia que ahora mismo se enfrenta y empieza una nueva etapa también, ¿no? Esta etapa judicial, que es también muy dura, y esta etapa de saber y conocer la verdad? Le queda lo peor, porque yo, como ya lo he vivido, como tú bien dices, Juan Pedro, pues mira, ahora es conocer cómo mataron a su madre. Porque hoy en día se sabe todo con los medios de comunicación, y la familia estamos pendientes y queremos saberlo todo, porque aunque nos duela, queremos saberlo todo. Le queda saber cómo murió, le queda saber muchísimas cosas que son el examen forense, muchísimas cosas que te van destrozando por dentro, porque eso son cosas que yo las tengo en mi mente y las recuerdo cada noche, si no cada noche, casi todas las noches, pero que esas cosas que tú escuchas, pues cómo matan a tu madre, cómo matan a tu hermana, cómo le destrozan esto, cómo le parten lo otro, cómo eso muy duro. Eso se lleva en el alma, eso es imposible. ¿Qué le aconsejo a estas personas? Tú sabes, vos, toda Extremadura sabe que yo siempre he ido de la mano de ellos, porque lo de Francisca sucede al año de Manuela. Al principio decían que esto lo relacionaban con el loco de Chanda. Primero habían venido por Manuela, después por Francisca, cuando yo sabía que eso estaba relacionado, como así dije, por las cadenas de televisión. Pues nada, lo pasas mal, lo pasas muy mal. Son cosas que tienes que ir asimilando poco a poco. El consejo que le doy es que si psicológicamente está, si mental fue, porque va bien mentalmente, tú tienes que estar mentalmente muy bien preparado. Si tú crees que lo estás, pues evitas escuchar cosas, porque después esas cosas pues
te perjudican y te quedan muchas secuelas. Esperemos que estén muy preparados para todo lo que viene por delante. Emilia, te mando un abrazo muy fuerte e intenta descansar. Vale, vamos a intentarlo. Un besito para todos. Un besito, buenas noches. Buenas noches. Para terminar, vamos a terminar con una pequeña reflexión de cada uno de los que nos encontramos aquí. Empiezo por ti, Maika. Pues nada, mucho ánimo, por supuesto, para la familia y es cierto que al principio había que aprender a vivir con la desaparición, ahora hay que aprender a vivir con el resultado y lo que comentaba también un poco Emilia, hay necesidad de saber qué es lo que ha pasado, pero hay que tener también mucha fortaleza mental, ¿no? Y que cada uno solicite lo que necesite saber para poder sanar esas heridas. Enrique. Pues muy breve. La fuerza de un pueblo y la consistencia y la paciencia de una familia que ha vivido el dolor de una manera que yo, si me pongo en su lugar, no sé yo si hubiera sido capaz de hacerlo. Y el pueblo de Hornachos ha dado un ejemplo a toda España de lo que es ser consistente, persistente y de, sobre todo, provocar que la UCO interviniera en este asunto. Porque sin la UCO esto a mí me hubiera dado muy poca esperanza. Es elogiable por completo la actitud de una familia muy luchadora, incansablemente luchadora. Fernando. Juan Pedro, San Agustín decía que la voz de la verdad nunca calla. Al final se está viendo la luz al final del túnel, 9 años de angustia de esta familia. Creo que hoy van a poder descansar un poco más. Como bien ha dicho Emilia, ahora viene una etapa mucho más complicada. Vamos a tener unos días judicialmente muy intensos y luego una instrucción muy intensa y quizás en 1 año y medio, 2 años, podemos tener un juicio que por fin aclare el porqué, el cómo y de una respuesta penal. Y al final creo que ahora es el momento de que dejen hablar a la justicia, que sean los abogados, los jueces, el Ministerio Fiscal, quien encuentre una solución y que la gente tenga confianza en nuestro sistema judicial, igual que han tenido confianza en la unidad central operativa para esclarecer este hecho. Así que a la familia le transmito fuerza, ánimo, paciencia y mucha entereza, porque se encontrará la verdad. Mila, acabamos contigo. Pues darle las gracias a la familia porque precisamente ayer y hoy mismo nos daba las gracias a la familia, a nosotros, por el tratamiento que hemos hecho siempre del caso de su madre, en este caso de Francisca, porque he podido hablar por WhatsApp con los hijos. Gracias a ellos y gracias pues de nuevo a la UCO, si finalmente todo esto se confirma y por fin acaba esta pesadilla para todos. Gracias a los 4. Seguiremos hablando y seguiremos analizando lo que suceda en los próximos días. Mañana, a partir de las 5:30 de la tarde, en Conexión Extremadura, seguiremos analizando todas las novedades de este caso que ahora empieza a mostrar los primeros coletazos de un final que ojalá llegue cuanto antes. Mañana durante todo el día en esta casa también, en Canal Extremadura Televisión, en radio y las redes sociales, os vamos a seguir informando de todo lo que suceda. Nos vamos a despedir con esta imagen que nos llega en estos momentos cuando son las 11:32 desde la localidad de Hornachos. Reina la calma, pero ¿qué sabemos? ¿Qué estará pasando ahí dentro de esa vivienda donde hay 2 detenidos, 2 hermanos, 2 vecinos de Francisca Cadenas? Y mañana estaremos también muy pendientes del otro punto de directo, importante también, su llegada al cuartel de la Guardia Civil de Zafra. Esto ha sido todo por hoy, familia, un día muy intenso, insisto, y recupero las primeras palabras con las que empezábamos este especial de Conexión Extremadura. Un abrazo muy fuerte para la familia Meneses Cadenas.